En la era digital el contenido es el rey y eso ha hecho que nazcan muchos generadores de contenidos, creadores de contenidos digitales. Hemos invitado a Duris Ester Ríos para que hablemos sobre este interesante tema. Duris es economista, especialista en estrategia gerencial y prospectiva, además de magíster en administración y profesional en gerencia de proyectos. Duris, bienvenida a nuestro programa de negocios, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación, muy bien. Bueno, empezamos a hablar sobre esos creadores de contenidos digitales, porque uno podría decir que en la parte inicial casi que todos los contenidos venían desde afuera, pero cada vez se hace más necesario que los contenidos se generen al interior de cada país con su propia cultura. Así es, hace 5 años, 6 años atrás el Ministerio de Cultura hablaba de una preocupación y era que nosotros éramos consumidores de contenidos digitales. Todos los contenidos que se producían en el exterior, nosotros estábamos acá prestos a consumirlos todo el tiempo, pero no estábamos generando nuestros propios contenidos, estábamos perdiendo nuestra cultura, no estábamos contándole al mundo qué era lo que era nuestra cultura. Entonces iniciamos un proceso de formación en creadores de contenidos para que ellos tuvieran las técnicas necesarias para hacer contenidos de calidad, pertinentes y apropiados a nuestra cultura. ¿Y cómo se empezó a desarrollar ese proceso? ¿En qué tipo de instituciones educativas, Nuri? Bueno, no fue con instituciones educativas, sino con gestores culturales. Iniciamos hace como 6 años ese proceso de formación en herramientas digitales, en técnicas de edición, técnicas narrativas, y nos dimos cuenta que el problema no era en esas técnicas, el problema no era cómo iban a hacer el contenido digital, el problema era cómo se insertaban en el mercado esos creadores de contenidos. Quiere decir que ahí se empieza a mirar cómo convertirlos en emprendedores. Exactamente, nosotros estábamos viendo que en la cadena de emprendimiento esos creadores de contenidos se quedaban en la parte de sensibilización, pero no pasaban por la formulación de su modelo de negocio y era mucho más difícil la puesta en marcha de sus iniciativas. Sí. Entonces dijimos, es necesario empezar a hacer una asesoría y una consultoría para que ellos generen esas capacidades gerenciales que les permitan llegar al mercado. No estamos hablando de un mercado que en general le vaya a generar alguna lucración a estos creadores de contenido. Pueden ser creadores de contenidos de cuestiones de herencias, de tradición, pero tienen que tener un mercado definido, tienen que tener claridad que si es para un ministerio, que si es para una biblioteca, que si es para alguna institución educativa, deben tener claridad de cuál es su concepto de negocio, de cuál es su propuesta de valor para ese mercado objetivo y definir muy bien cuál es su nicho de mercado. Claro. ¿Cuáles son como esos aspectos claves que se deben tener en cuenta para que esos emprendimientos sean sostenibles en el tiempo? Bueno, la primero que nosotros trabajamos con ellos es definir muy bien cuál es su concepto de negocio, definir cuál es su propuesta de valor, cuáles son los requerimientos financieros que puede tener esa propuesta, cuáles son sus clientes, cuáles no son sus clientes. Es muy importante para nosotros que los grupos o los colectivos con los que trabajemos logren definir su modelo de negocio para poder insertarse en el mercado. Algunos emprendedores que usted diga, los destacamos porque han hecho bien la tarea, un caso específico. Bueno, casos específicos, hay uno que se llama Cartas a la Carta, que es de acá de Medellín. Este grupo, esta persona venía trabajando el periodismo con fines del amor, entonces ella desarrollaba unas cartas para contar historias de amor de las personas que querían compartirlo. Ella desarrolló un blog donde las personas tienen la oportunidad de contar su historia, de compartirla, para de ahí generar un libro digital en el que ella va a contar las historias de amor que se presentan en Colombia. Entonces era una muchacha que cuando arrancó con nosotros no tenía claridad de cómo lo iba a contar, de cómo lo iba a hacer, simplemente sabía que era periodismo con fines del amor, pero no había definido la plataforma, y en este momento la logró definir, ya tiene una cantidad de seguidores, un mercado muy bien definido para su propuesta. ¿Y una propuesta como esa se podría convertir en un emprendimiento que genere productividad, o sea, claro que se rentabilice además? Claro que sí, ella a partir de la asesoría que nosotros hemos realizado tiene 2 propuestas. Una hacia el público en general, que son esas personas que comparten sus historias, pero también presta el servicio privado a esas personas que tienen ese nudo en la garganta y que no saben cómo contar su historia, y ella les ayuda en ese proceso. ¿Alguna otra historia que usted considera que sea destacable? Historias destacables, bueno, está Cayeye Films, empezó con nosotros hace mucho tiempo. Ellos son unos productores de Barranquilla que no habían definido muy bien cuál iba a ser su servicio. Lograron definir que ellos van a hacer una investigación antropológica y a partir de ahí van a desarrollar unos contenidos digitales para el público que se
que se le presente. Sí. Entonces son casos muy puntuales, llevamos 4 años con el laboratorio, ya tenemos historias del 2011, 12, 13 y este año es nuestra 4ª versión. ¿Ya está demostrado que se pueda vivir generando contenidos digitales o todavía hay camino por recorrer? Esa es nuestra misión, demostrarle a esos creadores de contenido que sí pueden, que pueden generar sostenibilidad a partir de esa definición clara de su modelo de negocio. Y sobre todo, digamos, con alternativas distintas y con un componente muy fuerte de innovación, porque digamos que también hay una parte de generadores de contenidos digitales que lo hacen en plataformas muy tradicionales como YouTube o pues utilizando las herramientas de Google y monetizando de alguna manera. Es que esa es la ventaja que tienen las tecnologías de la información, democratizan la creación de contenidos. Todos tenemos la posibilidad de crear contenidos. Lo importante es definir muy bien cuál es el contenido que nosotros vamos a desarrollar y hacia qué nicho de mercado nos vamos a orientar. Yo quiero entender muy bien y que los televidentes lo entiendan el tema del laboratorio, o sea, qué es y cómo funciona. Bueno, el laboratorio C3+D, Creación, Cultura y Contenidos Digitales, es una apuesta del Ministerio de Cultura y del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Es una apuesta en la que buscamos generar un espacio de encuentro, de intercambio, de asesoría para los creadores de contenido en el que ellos tengan la posibilidad de conocer otras experiencias, generar networking y buscar una forma de tener claridad de su modelo de negocio para llegar a un mercado. ¿Qué fuentes de financiación pueden existir para este tipo de emprendedores? O en términos generales no hay grandes demandas de inversión iniciales. Sí requieren inversión inicial y cada iniciativa tiene fuentes de financiación diferentes. Si nosotros estamos hablando de creadores de contenido en la parte de herencia y tradición, sus financiadores obviamente van a ser entidades estatales o bibliotecas o instituciones educativas, personas que se dediquen a las cuestiones culturales. Pero si estamos hablando de creadores de contenido en la parte de animación, de diseño, van a tener un potencial mercado, pueden ser cualquiera de las entidades que demandan un contenido digital o puede ser una fuente de financiación internacional, pues cada uno define su fuente de financiación. Eso es lo importante dentro del laboratorio, que nosotros los ayudamos a buscar cuál va a ser esa fuente de financiación. Bueno, entonces, desde su experiencia, Duris, ¿cuáles considera que son esos factores claves para que un creador de contenidos digitales sea muy exitoso en el mercado? Factores claves, como les decía, definir muy bien su concepto de negocio, sí. Definir cuál es la propuesta de valor, hacia qué público está orientada esa propuesta de valor, tener claridad de cómo va a financiar, de cuál va a ser el equipo de trabajo que va a conformar. Nosotros hemos tenido iniciativas donde hay muchos diseñadores, pero ¿qué pasa? Diseñadores entre todos ellos se quedan como pensando en el diseño. Se necesitan equipos interdisciplinarios en que los equipos de trabajo tengan la oportunidad de mejorar su propuesta, de hacer muy bien plantear muy bien cuál va a ser su negocio y puedan llegar al mercado. Bueno, finalmente, ¿cuál es la convocatoria, la invitación que ustedes tienen? Bueno, la invitación que nosotros tenemos es a todos los creadores de contenidos digitales del país a que se presenten en la convocatoria de C3+D. Estamos abiertas las convocatorias hasta el 30 de abril. De aquí al 30 de abril tienen la oportunidad de inscribirse en www.laboratorioc3+d.co. Esos creadores de contenido van a pasar por un proceso de preselección y sustentación, donde van a ir a unos asesores a contarles cuál es su propuesta, a contar cómo lo están haciendo, y ahí vamos a seleccionar las personas que van a recibir 5 meses de asesoría virtual en su modelo de negocio. Una vez tengan ese modelo de negocio, vamos a ir al encuentro nacional que se va a desarrollar en Bogotá, y en ese encuentro nacional van a tener la oportunidad de intercambiar experiencia con otros creadores, recibir asesoría y mentoría en temas relacionados con creación de contenidos, y una vez estén ahí seleccionaremos los que van a estar en la rueda de oportunidades. En esa rueda de oportunidades pues van a tener la posibilidad también de estar con ángeles inversionistas y con empresarios interesados en la propuesta que ellos tengan. Duris Esther, de verdad que muchísimas gracias por este contenido digital tan interesante, que sabemos porque con estas orientaciones van a salir muchos emprendedores. Mil y mil gracias. A ustedes muchísimas gracias por invitarnos. Muy bien, este negocio, ya regresamos.